Manuel, Sí, no se te ve. no se me ve. No, ¿tú nos ves Vamos a a ver. nosotros? Ahora estoy ahí. Ahora ya. Oh, qué cartel más chulo tiene detrás de las duquelas. Hola, Cartel ¿qué grande. tal? Pues nada, aquí encantado de estar con ustedes. Nada, encantados nosotros también. Yo soy Pepa, bueno, ya me habrás visto por ahí por las fotos. Y Ya te he visto. Te he visto. Bueno, aquí hay unos pocos, pero tienen que ir entrando más, ¿vale? Te voy a explicar más o menos cómo lo vamos a hacer, entonces, para que te oriente más o menos. Primero haré yo una pequeña introducción y luego iré dando paso uno a uno a todos los demás para que te pregunten, ¿no? Y luego, bueno, estaremos una hora, hora y media como mucho. Y bueno, tú las preguntas que te hagamos contesta lo que te parezca o lo que buenamente puedas, ¿vale? Entonces, bueno, yo primero quiero darte las gracias por querer estar aquí con nosotros. Gracias por esta segunda y por la primera novela, que también me gustó mucho, que ya la tenía de entonces. Y entonces, para empezar un poco, vamos a decir, el debate, cuéntanos un poco primero cómo fue lo de empezar a escribir y luego ya me cuentas cómo fue lo de el retratista y esta. Sí, bueno, empezar a escribir es una asignatura pendiente que tenía prácticamente desde que era niño. Yo recuerdo que empecé a escribir poemas en el colegio y bueno, la literatura siempre me había apasionado. Una asignatura pendiente porque, bueno, la vida te da al final, va transcurriendo por distintos caminos y me llevó por una etapa directiva que prácticamente ha durado de 30 años llevando la dirección de distintos hospitales. Cuando ya por fin creí que había llegado el momento de tener más tiempo libre y de dedicarme un poco a mí, fue cuando empecé a retomar aquella asignatura pendiente que dejé un septiembre de no sé qué año, de 1970 y tantos, ¿no? Y escribí mi primera novela. Yo nunca había hecho ninguna incursión en el mundo de la literatura. Fue El retratista de los niños muertos. La mandé, recuerdo, para que me la valoraran a la agencia literaria ESIT y Santi Baró la calificó, bueno, le dio la máxima nota de calificación y dijo que era lo mejor que había valorado su agencia. En ese mismo momento lo mandé a una editorial y la editorial, la editorial Alfar, y la editorial, pues prácticamente al mes y medio me contestó que estaba interesado en publicarla. Y bueno, y así es como prácticamente nací como escritor. Se puede decir que has cumplido un sueño, ¿no? Sí, he cumplido un sueño. Dicen que toda persona tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Pues prácticamente, bueno, plantar muchos árboles no he plantado, pero alguna maceta sí, ¿no? Ya, igual que esto. Muy bien, y ahora cuéntanos cómo nació Las Duquelas, porque nos has paseado por media feria de Sevilla y más. Sí, yo creo que la Duquela pasea no solo por la feria, es un viaje de ida y Bueno, vuelta claro, en barquitos de vapor que va hasta Holanda, llega a Cuba, a África, Estados Unidos y demás, ¿no? La Duquela es el parto de la novela anterior, es un parto. Las novelas también paren, se quedan preñadas y coincide. el retratista se quedó preñado porque tenía ganas de tener un hijo, ¿no? Qué Un hijo bueno. completamente distinto porque no es una precuela ni tiene nada que ver con la historia del retratista. Después cada uno toma su vida, las Duquelas tomaron su vida, pero fue de tener ganas de más, ¿no? La gente que leyó El retratista se quedaron con ansias de algunos personajes, como era Davinia, como era Antoine Morandé, que es digamos, uno de los protagonistas principales de esta novela y que era un secundario en El retratista. Y todo hizo una combinación perfecta porque cuando quería, pues, situar a Antoine Morandé como eje central de la novela,
Y echando cálculos para atrás con el retratista me di cuenta de cuando Antoine Morandé estuvo en Sevilla fue en 1898. Y todo coincidió, porque 1898 en el retratista es el año que se quedó Sevilla sin flores para prender en el pelo, donde hizo más calor y donde históricamente pues, fue la guerra de Cuba. Y además coincidió que por eso en lo de la feria, el inicio de la guerra de Cuba fue el último día de la feria de abril de Sevilla, ¿no? Digamos que todo, todos los astros se conjuraron, ¿no? Y así nació la novela, La Azuquera. Después había una historia íntima que quería contar y era la de María de las Misiones y bueno, y una cosa llevó a otra Y al final y te liaste y dijiste una trilogía. más que una trilogía, una saga, ¿no? Una saga familiar o una Pues, saga de un gran corral de vecinos donde unos vecinos se conocen a otros y cada uno cuenta las historias como donde hay personajes secundarios que pasan a principales, donde otros personajes aparecen y donde todo el mundo se mueve alrededor de ese gran patio, ¿no? En una época que la quiero llevar prácticamente, la Duquela hace un retroceso para atrás en la época prácticamente de Isabel II, 1860 y tantos, de 68 con la Gloriosa, y las quiero llevar prácticamente a 1971 con la nueva novela que estoy escribiendo. bueno, se me ha olvidado decirte que estamos grabando el encuentro desde un principio, Sí. o sea que no importa los pequeños spoilers, porque yo creo que son buenos, pero bueno, no contemos mucho del todo de la trama. Bueno, doy paso ahora a Óscar. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Un placer saludarte y ha sido un infinito placer leerte. Yo no conocía tu primera novela, con lo cual entré tal cual, pero me dijo Pepa, vamos a hablar de un libro que se llama Las Duquelas, y le dije, es mío. Porque es que a mí, yo me crié con un tío mío que es mi auténtica figura paterna, con permiso además y con todo el cariño de mi padre, pero era andaluz, entonces yo desde pequeño de él mamé el flamenco, aquellos, los colores, los olores, el modo de hablar, el modo de sentir, de decir. Entonces para mí las ducas mortales que tenían a Lirio, pues las llevo como muy dentro, entonces ya el título me atrapó. Y claro, empiezo a leer y digo, a ver por dónde me lleva esto. Y cuando pasan unas páginas, de repente entra un piano en la historia y eso es una cosa absolutamente maravillosa. O sea, como ese objeto es un personaje, cómo ese objeto guarda las esencias, los dolores, la enfermedad, la tragedia de María de las Mercedes y cómo lo conviertes pues eso, en ese hilo musical, en esa que es fantástica la estructura de la novela, porque es verdad, es como una auténtica sinfonía, porque claro, es que la música que tiene ese poder evocador nos lleva, nos trae, y tú lo conjugas con una ciudad como Sevilla, donde eso, cada rincón huele a algo y te recuerda algo y te retrotrae a gentes, a lugares, a años. Entonces me parece que lo combinas todo de un modo tan absolutamente perfecto que es que yo solo pude dejarme envolver y vivir realmente la historia creyéndomela toda. O sea, me encanta lo que hablas de las leyendas, es verdad, pero las leyendas son magníficas para creérnoslas, aunque sepamos que son falsas, para creérnoslas. Entonces me gusta muchísimo como hablas del poder evocador, de lo que queda ahí, o sea, ese momento en que dice, ¿qué habrán sentido tus teclas para albergar tanto dolor? O algo así, no es una frase literal, pero que me ha llegado al alma porque me parece que es como la esencia. Digo, claro, es que aquí está todo eso que se va quedando y que alguien es capaz de encontrar. Entonces yo soy como Artemisa, yo defendería a muerte que claro que ese piano llora, porque es que si no llora no es piano, creo, pero en ese caso concreto tiene que llorar. Entonces la verdad que quería saber, yo querría saber todo, pero quería saber un poco cómo aparece ese piano, cómo rompe ese piano, cómo piensas tú ese piano y se convierte en eje de la historia. Es más, estuve en la duda de si esta novela se llamaba Las Duquelas o se iba a llamar incluso, bueno, la carpeta donde guardo todos
los proyectos que estaba haciendo sobre la novela, se llama El costurero de la reina. En principio se iba a llamar la novela El costurero de la reina. El piano fue un acierto porque antes del piano vi unos anuncios de una fábrica que hubo en Sevilla, que era la fábrica que existe de verdad, y existió de verdad, la fábrica de pianos Piazza, que además hizo un piano gigantesco para la Expo del 29 y lo presentó como el piano más grande que jamás se había fabricado. Entonces, con el tema del piano y con el tema del costurero de la reina, que es a mí uno de los edificios más, un castillete que existe en Sevilla, que no sé si lo habréis visto en la fotografía que aparece en la novela, quería componer una historia. Y esa historia, pues bueno, fue saliendo. Yo de todas formas, Óscar, nunca, cuando escribo, tengo una idea preconcebida de cómo va a salir mi libro, mi novela. No me pongo, yo simplemente tenía claro cuál era el pivote inicial, de dónde iba a partir, y que iba a partir del costurero de la reina, que iba a ser el escenario, y que iba a finalizar con la historia de María de las Misiones. Eran los dos únicos chinchetas que, digamos, tenía clavado en mi itinerario de escritor. El resto fue saliendo día a día y naciendo día a día. Cuando apareció el piano, es más, quise cambiar la novela y empecé a estructurar la novela como un movimiento sinfónico en el cual, pues bueno, hay 4 movimientos, una abertura, incluso hay una especie de interludio intermedio para que el público pueda salir, dejar un poco la novela y volver a retomar el demás, porque antes se llamaba enero, febrero, vamos, lo que era julio, agosto y demás. Y el piano al final, como tú bien dices, por arte de magia, lo que tiene el realismo mágico, ¿no? Por arte de magia se convirtió en un protagonista más en el cual, pues como también bien has dicho, Manuel Rubio dice, bueno, si los chiquititos lloran, los pianos chicos lloran. Cuando en la caja de música, fíjate cómo llorarán los pianos grandes. Para él no era ni siquiera una sorpresa que el piano llorase. Y la tecla lo de Artemisa, la tecla de Artemisa en el sentido de que nadie llora por el dolor ajeno, el piano lloraba por su propio dolor. Y es lo que ocurre con el piano y se convierte como si fuera una persona y un protagonista más de la novela. Es más, yo creo que la piano también sirve para desviar al lector, porque al principio el lector cree que la trama va a ir por el piano. Sí, y la trama del piano es secundario. Para mí también es una forma de engañar al lector y no de seguir una narración lineal en la cual, pues bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con el piano, porque llora el piano, porque llora. Es una trama que se entremezcla con otras tramas y coge un giro final en el cual todas se unen, ¿no? Pues yo te repito lo que he dicho, o sea, la he vivido, la he sentido, la he olido, la he escuchado, la he paladeado, escribes muy bonito y a mí yo a veces lo aprendí de Luis Landero cuando era antes de ser escritor, cuando ya lo era, pero cuando aún no publicaba, era profesor de literatura en el instituto en el que yo estaba. No me dio clase, pero sí fui a muchos seminarios, cosas que él dio, y Luis Landero reivindicaba leer en voz alta, compartir. Entonces, es verdad que si una novela no me invita, al menos en algún momento, a leerla en voz alta, algo falla. Y tu novela es que invita a leerla en voz alta, a cantarla, a tararearla y a llevarla. O sea, que también te digo en ese sentido, enhorabuena. Y luego eso, además que me encanta, pues sí, porque eso, yo me he quedado, a todo el mundo le he hablando esos días mucho del piano, pero además porque me gusta eso, porque digo, le cuéntanos del piano, creen que van a leer otra cosa, Sí. y entonces va luego tu novela, como las cebollas, vamos quitando capas y descubriendo otras historias, con lo cual está muy bien eso, que el piano sea el corazón, pero que luego hay un montón de ramificaciones por allí que el lector no espera. O sea, Eso enhorabuena y gracias. Gracias a ti. Eso mismo pasó con el retratista de los niños muertos. La gente se creía que al final iba a ver, la historia se iba a basar sobre, bueno, muchos creían que iban a ser una novela gótica por el título, o que tenía mucho que ver con el tema de los retratos de los niños muertos cuando se lo hacían al final del siglo XIX. Y es simplemente también, pues bueno, una excusa para montar una historia alrededor del retratista. Si no has leído El retratista, Óscar, me has dicho que has empezado por La Duquela. Allá voy. Cuando leas El retratista me comentas, porque ya te digo, ha sido una novela que El retratista es el eje que parió a Las Duquelas. A pesar de que creo que Las Duquelas
como escritura tiene más envergadura que el retratista. Pues allá voy y te contaré, por supuesto. Gracias. Estefanía, Hola, buenas tardes, Manuel. Hola Estefanía, muy buenas. Yo decirte que la portada me encanta. Sí que es cierto que el piano, como ha dicho Óscar, es parte importante de la novela, pero ¿qué parte tenemos de ficción y de historia? Porque hay ahí un pequeño revoltijo. ¿Cómo lo has Sí, hecho también para no saber distinguir si estamos realmente ante la novela con la ficción o algo que realmente ha sido histórico? claro. Yo creo que esa es la clave de cualquier novela, ¿no? O de una novela que pretende ser, digamos, grande, que no es el caso de esta, ¿no? Y es confundir al lector. A mí me han dicho muchos lectores, me pasó también lo mismo con el retratista, de que tenían que pararse, buscar en Google verdaderamente si eso existía, no existía, si... Yo creo que eso es lo bueno, de que la realidad y la ficción se mezclen tantos que te vayan llevando, ¿no? Históricamente, todos los escenarios son reales. Ha habido mucho trabajo de documentación para conseguir llevar esta novela, pero cuando me refiero a trabajo de documentación no me refiero a mirar en Wikipedia, ¿no? Sino de buscar tesis doctorales, de buscar revistas de época, de buscar ensayos, de leer mucho con relación y de buscar muchos recursos. Pero la leyenda del piano nunca existe. Yo no sé si hubo un piano en el Palacio San Telmo. Supongo que lo habría, que Antonio León tendría un piano, pero no hay ningún piano melancólico, ¿no? Pero sí hay una realidad con el tema de María de las Mercedes, que prácticamente lo va contando, ¿no? Su vida y todo lo que fue Antonio de Orleán y todo lo que fue la familia Montpensier, ¿no? La feria la describe tal cual era en su momento, pero bueno, después deja que el realismo mágico lleve su curso, ¿no? Digamos que en un contexto histórico real, un contexto de escenario real, donde las calles incluso que pronuncia, las calles de Sevilla que nombra, no se llaman ya así, sino se nombra como era en el siglo XIX, pues se mete por una afición que muchas veces incluso forma parte del más puro realismo mágico, ¿no? Entonces, ya digo, es mezclar lo real, la realidad, una realidad histórica que nos pertenece a todos, con una afición que solo le pertenece al autor y que quiere brindársela a los lectores. Esa ha sido un poco la composición, Estefanía. Sí, pues lo has logrado. Enhorabuena, Manuel. Muchas gracias. Tere, Hola Manuel, buenas tardes. Encantada Hola, de Tere. conocerte. Igualmente, Bueno, Tere. primero decirte que me gusta mucho la fecha con la que empieza la novela. Empieza un 21 de enero de 1961 Sí. y yo nací un 21 de enero de 1967. Entonces, pues digo, mira, casi aciertas. En la Sí, próxima sí, novela. Sí, no le En la podía meter próxima. 6 años más, no le podía meter al narrador. Ya era demasiados años, ¿sabes? Bueno, yo la he disfrutado muchísimo. A mí me parece que es una novela de personajes. Porque, bueno, de personajes no, de personajazos, porque hay unos personajes increíbles y maravillosos a lo largo de toda la novela. Antoine, la Tres Ombligos, Artemisa, todas ellas son personajes que yo creo que podrían protagonizar una novela solas para ellas. Y el personaje que más me ha gustado ha sido la Tres Ombligos. a mí. Es increíble. ¿Y a mí? ¿Por qué no nos hablas un poquito más de ella? Y a mí. Y a mí, vamos, primero, porque cuando se me ocurrió el nombre de las Tres Ombligos, la historia de por qué tenía 3 ombligos, la llamaba las Tres Ombligos, para mí fue, ya digo, fue de esas cosas que se le ocurre a un escritor y dice, bueno, yo creo que da con una tecla de un gran personaje, ¿no? Mm. Yo conocía muchas Tres Ombligos en mi barrio. Yo vengo de un barrio, bueno,
Pepa, que ha leído El retratista de los niños muertos, sabe perfectamente que mi herencia viene de Villalatas. Pues sí, mi abuela y mi bisabuela vivieron en el suburbio más grande que tuvo Europa a principios del siglo XX, ¿no? Vamos, en los años 20 del siglo XX. Y he conocido muchas Tres Ombligos porque eran mujeres fuertes, mujeres que se dedicaban entonces a llevarlos a jugar de las novias, cruzaban a Portugal por Almonte y traían pues las sábanas de Portugal, todas las jugadas de Portugal, y lo vendían como los diteros con una libretita y lo iban vendiendo de casa en casa, ¿no? Yo creo que todos los personajes los personajes son fuertes, los protagonistas son fuertes, pero sobre todo los protagonistas femeninos de mis novelas, tanto de esta como de los retratistas, son los más fuertes, ¿no? Me encanta escribir sobre mujeres y me encanta que las protagonistas sean femeninas. Quizás por eso tengo más lectoras por parte de público femenino que de público En masculino. general hay más lectoras, Manuel. También, Yo También. creo que sí. también, también es cierto mucho más, ¿no? Pero normalmente veo más pasión en las mujeres cuando hablan de mis novelas que de los hombres, ¿no? O llegan a entenderlo más porque quizás los personajes están mejor dibujados, los personajes femeninos, ¿no? Las Tres Ombligos al final es una de las tantas contrabandistas de ajuares que existían en los barrios que se movían por aquella época, ¿no? Con lo cual yo quería crear un personaje grande con ella, un personaje en el cual, pues bueno, fuera una heroína más. No voy a hacer spoiler de mi novela, como ha dicho Pepa, porque me pegaría un tiro, ¿no? Pero creo que en las páginas finales pues todos nos quedamos con una gran tristeza, ¿no? Sí, a mí eso eso de lo que no vamos a hablar, pero que hablamos, así de refilón, me ha dejado un poquito así, he dicho Jopelín, pero vamos que es maravillosa. Te doy la enhorabuena. Y solo una curiosidad, a mí me ha llamado la atención mucho cómo se creó la feria de Sevilla, porque no la había oído nunca. Y eso que fuera una feria agrícola y que una feria fuera ganadera, los gitanos. Me ha llamado muchísimo la atención, no la había oído nunca. Pues darte la enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a ti, Teresa. Ana. Hola Manuel, buenas tardes. Por aquí Hola ando. Ana, ya te veo. Te estaba buscando. ¿Qué hay? Encantada de saludarte y de conocerte. Vamos a ver, Igualmente. yo saben mis compañeras que soy, dentro de la lectura, independientemente de las tramas y del camino que me llevan hasta el final de un libro, soy un amante de las palabras. Tengo una libretita que voy apuntando las palabras que me gustan, que me resultan desconocidas o que para mí me resultan musicales o me resultan mágicas. Y tu libro está plagado, está lleno de palabras hermosas. A mí me ha parecido que escribes como con una especie de prosa poética, llena de fuerza, muy bonita, y en el que dotas a tus personajes de una magia especial. Tienes frases brillantes, tienes frases muy tiernas, tienes frases muy duras y tienes frases que definen muy bien a los personajes. A mí hay una que me ha encantado, que parece un tanto fútil, un tanto frívola, pero me encanta cuando, hablando con Artemisa, cuando está con su jefe, le dice que con qué traje les va a sorprender en la feria. Y le dice, con un traje color de abril. Color de abril. Entonces, claro, yo me he quedado, digo, ¿y qué es un traje color de abril? Que luego ya lo hice como carmesí. Y en ese momento pensé, ¿qué habrá pensado Manuel para imaginarse ese traje? Pues un traje color de abril es un traje de luz. Para mí era un traje que bueno, que la describía ella, describía lo que es la feria de Sevilla, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá estado alguna vez en la feria, pero la feria es todo luz, ¿no? Para mí un traje, ya te digo, de color de abril era el traje más precioso que ella se podría poner, ¿no? Igual que los zapatos que se casaba con Galga. Son
ya te digo, son cosas que salen a uno solo y es difícil después decir por qué pones esas palabras, ¿no? Te salen y te salen. Ujú. Pues me ha parecido brillante, igual que otra frase que me la hizo notar nuestro querido Óscar, que es cuando le está leyendo a Artemisa la gitana la aventura o su Sí, porvenir, hermano. y le dice que, bueno, que su nombre, Artemisa, dice los nombres, que se ha cambiado el nombre, cuando viene a casa cambia su nombre, dice, los nombres nos empoderan, no nos cambian. Exactamente. Entonces, a mí me ha parecido maravillosa. Podrías ponerte el nombre que quieras, pero seguirás siendo tú misma. Tú le has dado unos nombres maravillosos y fuertes a tus personajes. A ella, Artemisa, esa diosa fuerte, valiente, y a la Tres Ombligos, ese nombre que suena un poco a engaño, artificio. ¿Por qué? Por su profesión, porque es un poco esos trueques que hace. Está haciendo contrabando, realmente es como una especie de profesión ilegal. No, por ahí no lo pensé yo. El tema de los tres ombligos fue por el tema del bocado que le dio el machín cuando pequeña, ¿no? Y me imaginé en ese momento de que a ella se le hubiera quedado dos cicatrices al lado del ombligo y pensé que llamarle a las tres ombligos sería un nombre precioso, ¿no? Fue por el tema de la cicatriz, de la herida, de una herida que iba a llevar ella siempre y que además, pues bueno, le hacía continuamente tomar láudano, ¿no? Para evitar los dolores que pudiera tener con el tema del tránsito intestinal, ¿no? Pero prácticamente, pues bueno, la definía porque era una mujer de dolor, una mujer que bastante bocado y bastante cicatrices le había dado en la vida y ese era uno más de ellos, ¿no? De todas formas, la palabra más bonita que para mí tiene la novela es las duquelas, fíjate. Sí, Por eso se llama las duquelas. Las sí. duquelas, y además yo siempre digo las duquelas, pero con minúsculas, duquelas con minúsculas, no con mayúsculas, no confundirla con las duquelas de la familia gitana que son las duquelas, pero eso son con mayúsculas, son las duquelas con minúsculas. Es una palabra que proviene del caló, Mm, pero que la buscamos en el diccionario de la RAE y no aparece, ¿no? No parece. no. No aparece las duquelas. Yo digo, bueno, digo, Yo creo que lo hay hemos buscado, perdona Manuel, yo creo sí, que lo hemos buscado todos. sí, no aparece. No parece. Sin embargo, por aquí por Andalucía sí se menciona mucho las duquelas, sobre todo en el canto. Las duquelas quiere decir preocupaciones, pesares, cuando esas preocupaciones ya se desbordan, ¿no? Incluso quejíos en el cante de pena, en el cante hondo como el que escuchaba Antoine Morandé en el Café Burrero, ¿no? Hay palabras que deberían de estar marcadas con oro por la sonoridad que tienen. Duquela, Ana es una de ellas. Sí. Duquela es una Mm. palabra preciosa. Sin embargo, hay palabras de caló que han pasado como diñar, como parné, que las buscas tú en el diccionario y aparecen en la RAE, ¿no? Yo digo, hasta asunto semántico tienen mala suerte los gitanos, a ver, ¿no? Los pobres, ¿no? Una palabra que tienen preciosa como las duquelas y que todavía no haya trascendido ese término, ¿no? Espero que con esta novela trascienda un poquito. Pues apuntada en mi libretita está. O sea que pasa que lo que hacías tú siempre suelo buscar primero la acepción que da la RAE, pero como no la encontré, ya me puse a bucear y encontré ese sentido que tú le has dado de pena, ese quebranto que tiene, esos pesares. Así que a mi libreta va y mil gracias de verdad por un lenguaje tan bonito y por una historia tan impresionante. Que tengan muchísima suerte y esperamos que nos sigas deleitando con tu realismo mágico. Muchas gracias, Ana. A Y ti, Manuel. además, si me permites, Pepe, un segundo, por lo de Claro. la palabra, además una palabra, Manuel, tan versátil, porque eso en la copla, especialmente gente como Rafael de León, ¿no? La utiliza como duquelas, como ducas, como duquitas. O sea, es que además no es solo una palabra, es que lleva como 4 o 5 alrededor, según de qué estás hablando, puede ser más pequeña o más grande. La verdad que sí. Yo también tenía mis dudas y le pregunté a Óscar, que nuestro Óscar es nuestro diccionario. No, no, pero en este caso es por tenerlo de herencia. Claro, ya, por eso. Pero como yo sabía que tú cuando hoy
el título, es verdad que lo dijo el título, La Duquela, Claro. yo lo quiero. O sea, que es que el título ya por sí tiene muchísima fuerza. El romance de la Lirio, lo dice la Lirio, tiene una pena la Lirio, y luego dice, y paduquitas, madre de mi alma, paduquitas negras las que tiene la Lirio. Qué bueno. Bueno, seguimos. Gema. Hola Manuel, Hola, Buenas Gema. noches. Encantada de conocerte. Igualmente. Es la primera novela que leo tuya, la he disfrutado. Yo soy de las que creía que el hilo iba a ser el piano y bueno, pues evidentemente me sorprendiste muchísimo, lo cual me gusta. Es una novela, yo creo que exactamente lo que ya has dicho hasta ahora, de mujeres, mujeres muy fuertes y mujeres que van evolucionando a lo largo de la historia. Pero tengo una pregunta. Sí. Es un poco extraña, yo sé. No sé si es el propio Manuel el que tiene miedo o son los personajes que tienen miedo a que los objetos guarden parte de su memoria, porque a lo largo de la historia nos lo dice muchísimas veces. No, no, este objeto no guarda historia. Pizarra, por ejemplo, se puso súper nervioso. No, 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 la leyenda no quiero que vaya sobre las lágrimas, no quiero. ¿Quién es? ¿Manuel el que tiene miedo que los objetos tengan parte de su memoria o son los personajes? Ha sido casualidad, porque me llamó muchísimo la atención que lo repites un par de veces. Yo soy de los que creen que los objetos guardan recuerdos. Es decir, me lo creo, que los objetos guardan recuerdos. Hay recuerdos, hay objetos que guardaría y que guardo, y otros objetos que ni se me ocurre guardar en la vida, porque creo que muchos de los objetos que pasan por nuestra vida, algo de nosotros se van quedando en ellos, ¿no? Con el piano, con esa parte, digamos, incluso un poco absurda de mi mente, de realismo mágico, creí que en un momento determinado que podía montar un protagonista que fuera un piano en el cual tuviera un dolor por recuerdos no ajenos incluso, sino recuerdos que en un momento dado se convierten en propios, ¿no? Pero vamos, contestando tu pregunta, creo que los objetos guardan recuerdos y que yo tengo algunos objetos que no quiero ni tocarlos, ni verlos, ¿no? Otros sí, otros los guardo en cajones, los guardo en cajas, pues bueno, cubiertos de polvo para que con el tiempo volver a requerarme con ellos, ¿no? Sí, pues es que como lo dijiste en varias, y hay personajes que están de acuerdo en que sí y otros que no, digo, ¿en qué parte estará Manuel? Me ha encantado, es una novela coral, es una novela yo creo que llena de sensaciones, emociones, me ha gustado muchísimo. Es la primera que leía tuya, no te conocía, lo siento muchísimo, pero te leeré la anterior, segurísimo. Seguro Y me que sí. engañaste, ¿eh? Me engañaste muchísimo. Yo creía que iba a ir del piano y muchísimo mejor porque María es una criatura que de verdad, me ha robado el corazón, me la robó con esos añitos. María es uno de los motivos por los que yo he escrito esta novela, se lo debía y está dedicado a ella en la primera página, a Minetum Sí, Minas de sí. la I. Pues vamos, quien entre dentro de la historia y se encuentre con María se enamorará. Yo creo que vamos, todas nos hemos enamorado de ella, ha sido bellísima. Bueno, Manuel, encantadísima de haberte conocido y de haber podido charlar contigo. Igualmente, Gemma. María José. María José Hola, Vega Manuel. también es escritora. Hola. Hola, Manuel. Hola, compi. Yo también soy escritora, pero ojalá escribiera tan bonito como tú, porque, bueno, es un poco lo que te están diciendo todos. Dentro de que la historia está muy bien, sorprende, es la forma de escribir. O sea, hay autores que califico como que me pueden contar lo que quieran, que me lo voy a leer por cómo está escrito, ¿sabes? Yo a ti no te conocía, pero ya te tengo apuntado en esa lista. Muchas Y gracias. yo te quería preguntar, es que me sorprende también, los personajes femeninos están muy bien hechos, pero no te ofendas, tú eres hombre. Y es muy complicado. A mí, por ejemplo, me cuestan los personajes masculinos porque es difícil, porque desde este lado es complicado reflejar todo lo que es el otro género. Y tú lo realizas, vamos, no sé, yo creo que lo bordas. Entonces te quería preguntar si te
no sé si te costó hacerlo, si te resulta fácil, si es que tienes algún modelo femenino en tu vida que te ayuda. Me resultó muy fácil, porque siempre he estado rodeado de mujeres. Ah, picarón. Claro, no, pero rodeado en el buen sentido. Vamos a ver. Mi madre era una mujer con mucho carácter y muy poderosa. Ejercía en mi casa un matriarcado. Mi hermana, yo siempre he seguido la estela de mi hermana. Mi hermana tiene 5 años mayor que yo. Y yo mi infancia la recuerdo pegada a mi hermana, en la cual, pues bueno, ella me tenía como un juguete, en el sentido de que jugaba a las casitas y me llevaba allí con las amigas a jugar a las casitas. Vamos, yo en ese tiempo era más que jugar, yo era un atrezo, porque lo que hacía me metía en una caja como si fuera el bebé y me decía, tú quietecito aquí, ¿no? Y no te muevas. Pero después jugué con ella al corro de la patata, he puesto una librería, es decir, a todo lo que jugaban las niñas en ese momento. Posteriormente, he tenido la fortuna de trabajar siempre rodeado de grandes mujeres en el trabajo, de grandes compañeras que bueno, pues prácticamente fueron las que me formaron y me enseñaron todo lo que tenía que saber yo sobre la gestión de hospitales y la dirección de hospitales, ¿no? Cuando quedo los viernes, las tardes hoy no, porque queda con ustedes, que normalmente suelo quedar con un grupo de chicas en el cual yo soy el único hombre, ¿no? Y después he estado siempre enamorado y me he enamorado de grandes mujeres y de mujeres muy grandes, ¿no? Yo siempre lo digo, demasiado grande para mí. Con lo cual la condición femenina, prácticamente he convivido más la condición femenina que la condición masculina, ¿no? Eso me lleva, pues bueno, a conoceros bastante, ¿no? También, pues bueno, tengo un lado femenino en este sentido muy sensible y muy grande, ¿no? El tema de la escritura, el tema de la poesía, y me encanta que los personajes heroicos sean mujeres. Yo creo que se pueden formar mejores personajes heroicos y protagonistas sobre las mujeres que sobre los hombres. Tienen más cosas que contar, tienen más capas de la cebolla, como contaban antes, ¿no? Contabais antes sobre mis novelas, sobre las que se puede trabajar más, ¿no? En El retratista, pues bueno, ya Pepa lo habrá leído, hay 2 grandes mujeres que se enfrentan y son las 2 grandes protagonistas y se comen a los hombres por los pies, que una es Davinia, que aparece en esta y que tenía ganas de contar la historia de Davinia, de la anterior, de su parte anterior del retratista, ¿no? Y otra es Che, que aparece de pasada aquí, ¿no? Y que en el retratista, pues bueno, Davinia y Che yo creo que son 2 personajes heroicos, 2 personajes fuertes que aparecen en el retratista, los niños muertos, y que no dejan indiferente a nadie. Al final las novelas las llevan ellas 2, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Y pues nada, darte la enhorabuena y que tengas suerte, pero bueno, eso se encarga Pepa, no te preocupes. Muchas gracias. Ay, bueno, seguimos. A ver, ¿dónde estoy? Marisa, no me salía el nombre, ¿tú te crees? Hola Manuel, Hola encantada Marisa. de conocerte. Igualmente Marisa. Lo mismo que mis compañeras, ha sido un placer leerte, es una maravilla y como dicen ellas, escribes muy bonito. Yo, a colación de lo que comentaba, creo que era Estefanía, que cómo organizabas la estructura de la novela, tenías 2 chinchetas, principio y fin, Sí. pero te vas perfilando los personajes, la documentación que has dedicado, el tiempo que has dedicado a toda la documentación, todo eso, ¿qué tiempo te ha llevado? Y sobre todo, son 2 chinchetas, pero que vas escribiendo, improvisando, tienes... Sí, voy improvisando. No hay más. Voy improvisando totalmente. Y los personajes igual, según te van naciendo, los vas creando en ese momento. Tenía ya varios personajes del anterior, del retratista. Es decir, quería que Antoine fuera el protagonista esta vez, el protagonista masculino. Quería
contar la historia de Davinia, porque Davinia es así en El retratista, de dónde surge Davinia. Y esos dos personajes los tenía ya. Y tenía Manuel Rubio, que aparece como muy secundario en El retratista, pero que también los tenía, ¿no? El resto fueron inventados. Yo no creo que un escritor se tenga que anclar con una novela en una trama y decir esta va a ser la trama y por aquí voy siguiendo una ruta, ¿no? Si yo siguiera una ruta no me sorprendería a mí mismo y creo que no me gustaría escribir. Es decir, yo tengo que vivir la novela y sorprenderme a mí mismo. Yo, una de las cosas que hacía y que hago es cuando escribo, me acuesto por la noche y digo, bueno, ¿y mañana cómo sigo? ¿Y mañana cómo sigo? Esto me hace que durante las 24 horas del día y durante el tiempo que dure la novela, tenga la novela en la cabeza todo el tiempo. Y si cambio algo en la página, si cambio algo en un momento determinado, recuerde que me tengo que ir a la página 32, a la página tal y a la página tal para irlo modificando, ¿no? Es más, esta novela, el final exactamente no lo tenía escrito como lo tenía. Y quien me supervisa, la persona que me supervisa la novela y que me mira la novela y que me dice, mira, me va gustando, no me va gustando, me dijo, puedes mejorar el final. Y eso me hizo mover toda la novela, es decir, mover los cimientos y ¡pum! Pasar prácticamente a modificar todas las líneas. No se puede escribir con un guión, por lo menos creo, por lo menos yo no lo puedo hacer con un guión predeterminado. Si no, ¿para qué sirve la literatura? Si tú no vas pensando noche a noche qué vas a hacer al día siguiente, yo creo que las novelas tienen que ser como las vidas. Se tienen que ir naciendo y creciendo y saliendo solas, ¿no? Al final te ocurre lo mismo que a nosotros. Según vamos leyendo página a página, vamos descubriendo y sí, haces lo mismo. igual, no, ya digo, no pensaba. Cuando me habéis preguntado por qué aparece el piano y demás, porque aparece una afinadora y porque me gustaba lo de la fábrica Pianos Piazza. Y en un momento determinado pienso, bueno, y si el piano tiene recuerdos, como los recuerdos que yo guardo y que me habéis preguntado, y que yo creo que iban surgiendo poco a poco, ¿no? Y así es como yo lo voy construyendo. No puedo construirlo de otra forma, no sé construirlo de otra forma y ojalá pudiera construirlo de otra forma, también lo digo. Es decir, a mí me Te ha gustaría quedado tener bordado, o sea que lo has hecho fenómeno. Sí, pero bueno, que para mí sería más fácil, ¿no? El hecho de decir, pues mira, voy a tirar mañana por aquí, voy a tirar mañana por allí, ¿no? Si toca esto, toca lo otro hoy. No, eso no. Pues nada, felicidades, Manuel. Leeré también el primero, que tampoco te había leído. Muchas gracias. Muchas gracias. Rocío. Hola, Manuel. Hola, Rocío. Pues, a ver, en primer lugar, encantada. A ver, decirte que a mí me ha gustado mucho y me ha removido mucho. Yo soy de Jerez, pero vivo aquí en Madrid hace ya muchos años y mis padres eran de Lebrija, de ese Anda. pueblo de Sevilla, que tú lo conoces. Sí, hombre. Entonces yo cuando vi el libro, a mí me recordaba mucho a mi madre. De hecho, ya le conté a los compañeros que me puse a remover con la familia porque yo decía, mi abuela tuvo que nacer en esta época porque yo me quería situar y sobre todo porque me gusta imaginarme cómo vestían, cómo no vestían, cómo era. También he vivido en Sevilla durante muchos años, con lo cual me ha gustado mucho porque ha sido como ver otra Sevilla que yo no conocía. Pues yo viví en Sevilla cuando estudiaba en la facultad y es como vivir Sevilla de otro punto de vista, ¿no? Pero sobre todo lo que me ha removido. De hecho, me ha removido tanto que me pegué una mañana entera buscando un mantón de Manila que mi madre tenía, que no lo he encontrado, que he removido a todos mis hermanos diciendo, ¿dónde coño está el mantón que era mío? Porque quería hacer una foto al libro y encontré un mantoncillo de mi traje de gitana y unas flores y hice una foto para subirla al Instagram, ¿no? Sí, pero me ha también. gustado mucho porque me has transportado mucho al sur, me has transportado mucho a la gente, ¿no? Y sobre todo, mi pregunta, que eran dos, pero una ya me la has respondido, mi pregunta era, porque tienes muchas expresiones que yo le oía a mi madre, pero no expresiones, no me refiero a palabras correctas, sino todo lo contrario, a malsonantes. O sea, bueno, lo de calajote es muy del sur. De hecho,
muy del sur y me ha encantado porque yo sigo diciendo carajote, ¿no? Pero hay una expresión que mi madre decía mucho y te quería preguntar que, o sea, si son expresiones de aquella época, era la expresión de echó por coño, ¿no? Recuerdo que eso se decía mucho y que yo recuerdo a mi abuela decirlo. Y yo tenía la duda de si todas esas expresiones y todas esas curiosidades que me recuerdan mucho a Sevilla, a la gente de a pie, si eso, o sea, ¿cómo los buscas? O sea, porque estamos hablando de hace 2 siglos. ¿O soy yo que me creo que eso fue hace 20 años? ¿O es que has mezclado un presente con un pasado muy lejano? No las busco. Esas son las únicas que no busco. Es decir, puedo buscar otras palabras cultas y decir, bueno, voy a buscar un sinónimo más culto para este. Esas expresiones, como te voy a decir otra expresión. Esa expresión las he mamado, ¿sabes? Las he mamado. Es decir, eso es lo que he pensado yo, claro. Son expresiones de mi barrio, son expresiones de mi madre, de mi abuela, ¿sabes? Es decir, eso es lo que tú has dicho, que he sido la que te he echado por el coño, te he echado por coño, eso es que te he parido yo. Pero son expresiones que son de aquí y que yo las he mamado y las he vivido y las he escuchado, ¿no? O sea, son y me gusta mucho meter ese tipo de expresiones y meter ese tipo, es decir, yo creo que en la literatura incluso habréis visto bueno, que está en cursiva muchas palabras que he dicho, bueno, estas son mal expresiones mal escritas, las pongo en cursiva para que se note que el escritor sabe perfectamente lo que está colocando aquí, ¿no? Y creo que jugar con todas las palabras es muy bonito. Y jugar me ha con esas gustado mucho porque, expresiones es muy bonito. Es más, porque eran expresiones grotescas, pero lo has mezclado con una literatura muy armoniosa, con lo cual no sonaban ni mal. Es más, he intentado hasta jugar con vocablos mexicanos cuando los dos mexicanos hablan en el tema y demás, es decir, el pibe o lo otro. Es decir, me encanta jugar con las palabras y me encanta todo lo. Yo creo que no hay palabra malsonante ni palabra mala, ¿no? Todo depende el tonillo con el que vayas, ¿no? Pero no hay palabras malas. Sobre todo el me ha gustado tono. mucho. Yo lo que te quería preguntar, que ya lo has contestado, era que te iba a decir que me ha encantado mucho Artemisa, Anthony también, el tronchute, ¿no? Y me gustaba mucho Davinia, y te iba a decir, es que me ha faltado cosas de Davinia, claro, porque ahora lo entiendo, porque está la otra novela que ya me la había... Para hartarte de Davinia, el retratista de los Por niños eso digo, la tengo apuntada como personajes, los que más me porque... gustan, Artemisa y Davinia. Y Davinia te tenía como un asterisco porque te quería decir, me ha sabido poco a mí Davinia, me he quedado yo con más ganas de ella. Y ahora que has dicho eso, pues... Davinia es la principal, en el retratista, la principal persona principal, ella junto con Che. Y Davinia, pues, digamos como las películas, en el retratista hace un papelón. Aquí está un poquito más secundario, en el retratista hace un papelón. Vale, pues te lo voy a leer sobre todo por ella, porque me gustaría saber más de ella. Y por último, comentarte que me había gustado mucho la parte de la feria, sobre todo sabía que antes era tema ganadero, eso sí lo sabía, porque la feria de Jerez pasa exactamente igual, ¿no? Era un tema de tratar de caballos y demás. Pero me ha gustado mucho el tema de las casetas privadas, o sea, como ya que en 1800, yo que viví en Sevilla y me he tenido que ir a los distritos, me ha hecho mucha ilusión ver que ya que en 1800, desde el inicio había esa cultura, ¿no? de las casetas, de las clases sociales ya en la feria, ¿no? Y me ha resultado curioso, que hay cosas que parecen que se hicieron hace 3 días y tú nos has enseñado que no, que son costumbres de hace muchos años. Así que me ha gustado muchísimo, la verdad, como otras compañeras no te había leído nada, pero me ha gustado mucho, sobre todo también me has engañado como a Gemma, porque yo pensé que iba a ir por otro derrotero de la novela, pero me ha gustado porque me ha resultado bonita, muy bonita. Me ha gustado, sobre todo los personajes, aunque bueno, hay escenas muy duras, la parte de, sobre todo, la parte de la cigarrera, ¿no? Cuando la presa y demás, así que es verdad que ahí me dio mucho coraje, ¿no? Pero me ha gustado mucho y la he disfrutado, así que muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Antes de seguir vamos a hacer lo que llamamos la fotografía de grupo, que es una captura de pantalla que hago con el libro. Tú también, Manuel. Ah, pues espera un momento que lo coja. Sí.
con las estas de los cristales. ¿Vale? Vale, voy. No, Ana, levanta. Ya está. Bueno, seguimos. Sandra. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola, Por aquí Sandra. arriba. Te veo. Pues nada, sí, nada. Pues a mí también me ha gustado mucho. La verdad es que además venía de leer otra lectura que era como muy ligera y porque era una biografía, y al empezar tu lectura con una narración tan fuerte, que es que además requiere toda tu atención, porque es que te pilla la historia, te engancha desde el principio. O sea, realmente es que no la puedes soltar, y con todas estas historias que vas hilvanando también. Realmente has contestado casi todas las preguntas, porque te iba a preguntar por lo de las duquelas, que yo también, pues eso, obviamente lo busqué porque no sabía lo que significaba. Y nada, realmente has contestado casi todo lo que tenía en mente. La semana pasada estuve en Sevilla de viaje y hice un recorrido pues había estado en varias ocasiones, lo que pasa es que la semana pasada fui con mi suegra y hicimos con el autobús de Sí. turismo, el recorrido, y claro, pasas por delante del pabellón de San Telmo y te dicen pues lo típico de que allí la María de las Mercedes cosía, tal. Claro, yo me lo creía pensando que era verdad, luego leo tu novela y me dices, no, es una... Digo, entonces, ¿a quién creo? Eso es falso, entonces, Es falso, totalmente. totalmente falso. Fíjate. El costurero de la reina se hizo como un castillete de guardia y se hizo posteriormente a la muerte de María de las Mercedes. Lo que pasa es que en Sevilla tiene, para eso, para crear leyendas tiene mucho poderío. Y en un momento determinado alguien empezó a decir que allí era donde cosía María de las Mercedes y le pusieron el costurero de la reina, ¿no? Pero simplemente era la caseta del guardia. Pero vamos, valiente caseta del guardia, porque No, es no, precioso. desde luego es preciosa, El vamos. costurero Es es preciosa. precioso, ¿no? Hasta para eso los duques de Montpensier tenían clases, digamos. Tenían estilo, sí. Sí. Pues nada, me ha encantado muchísimo y nada, enhorabuena por la novela. Muchas gracias, Sandra. María Jesús. Hola, María Jesús. Hola, Manuel, ¿cómo estamos? Pues nada, echando la tarde con ustedes muy bien. Me parece genial. También sigues rodeado de mujeres, o sea que Sí, espero sí, que sí. no las eches tanto de menos. Sí, quitando Oscar, aquí soy mayoría. Somos todas. Además, es verdad. Felicitarte ante todo por esta maravillosa novela. Es mi primera novela leída tuya. Luego he visto que tenías El retratista, que es como una precuela, pero de alguna manera se puede leer completamente independiente porque no me ha supuesto ningún hándicap en no haber leído tu primera novela. Lo que sí que, aparte de todo lo que han comentado mis compañeros, que me ha enamorado, yo he estado varias veces en Sevilla y me sigue sorprendiendo que los barcos hacia las Américas salieran desde allí. Incluso haces que el señor Gabacho se dé un bañito en ese verano tan caluroso en muchos años. Y describes muy bien las corrientes. Es algo increíble porque está llena de detalles. Hay muchos silencios que haces muchas... Hay veces que los personajes no hablan tanto y describes, y es como si entraras en ese silencio sonoro tan constante a lo largo de toda la novela, que vas bañando con... me da la sensación, y discúlpame porque esta es una de mis preguntas, es esa sensación que yo tengo, que pones como trocitos de canciones antiguas, ¿es así o es una imaginación mía? Porque me daba la sensación de escuchar a mi abuela cantar algunos fragmentos. Mi abuela es de Granada, de las Alpujarras, y mi madre pues heredaba trocitos de canciones, y ahora que ha perdido la memoria se las sigo cantando. Pero
hay momentos en que va soltando como dos frases que da la sensación de que es como una canción, como un trozo de un fragmento de una canción antigua, que luego aparte divides la novela en 4 movimientos, tienes el piano, pero en cambio silencios también, silencios sonoros, que además está el baño en el río del Guadalquivir, con que primero va escuchando flamenco y a la vuelta va en silencio. Cuéntame un poco por qué este juego entre la sonoridad y los silencios, y cómo, sobre todo, y ya es curiosidad, ¿cómo has conseguido documentarte para que sea posible, o sea, ese detalle tan minucioso en la navegación, en el movimiento del río Guadalquivir? Vale. Vamos primero con los silencios. Decía Artemisia y Antoine que no hay mejor sonido más perfecto que el silencio, ¿no? Sí. Eso se dice en la novela. Con relación a la música, es decir, el silencio, hay silencios en la música que son necesarios y que además hacen grande ese tipo de música, ¿no? Yo creo que con las palabras y con las frases es exactamente igual, ¿no? Con lo que tú has comentado de que te evocan incluso coplas o canciones, pues sí, hay incluso coplas metidas y hay en las ferias, cuando habla la parte de las ferias, hay El sevillanas señor antiguas. mayor que dice que la música es para los jóvenes porque evoca la primavera, y a los mayores les evoca el Melancolía, otoño. exactamente. Es como los señores mayores, o sea, sobre todo a mi madre, que le pongo muchas de sus canciones, ella ha perdido la memoria, pero de repente se debe trasladar a un punto que sonríe. Hablas de objetos que tienen recuerdos, pero también la música debe La tener música tiene recuerdos. esos recuerdos, ¿no? Yo no sé si... Yo creo que me estoy volviendo ya muy mayor y pues ya cercano a la vejez. Porque a mí me pasa una cosa, y es que yo escucho ya canciones, escucho cosas y se me saltan las lágrimas. Sí. Yo creo que a una edad nos pasa a todos, Nos Manuel. pasa todo, por eso Y llega muy pronto esa edad. Claro. Entonces, por eso dicen que la música es malo para... Quitaron la música a los viejos de la caseta porque era malo para ellos, le retraían a sentimientos de otoño, ¿no? O de buenas primaveras más que de sentimientos de otoño, porque yo no creo que nadie lloremos por los sentimientos de otoño, al revés, lloramos por nuestras primaveras perdidas, no por los otoños que tenemos, ¿no? Pero a lo que iba, me gusta meter banda sonora, digamos una especie de banda sonora a la novela, lo hice con El retratista, lo he hecho con esto, en el cual, pues bueno, en El retratista con el tema de Suspiros de España, con el tema de esto, y aquí con algunas letras de canciones, como puede ser el romance de María de las Mercedes, que entra de lleno en uno de los capítulos, ¿no? Con relación a la documentación, pues yo creo que el trabajo más costoso que me costó a mí, tú has dicho que te quedaste sorprendida de que los barcos lleguen a... También nos quedamos sorprendidos todos los sevillanos que llevamos la vida aquí, es decir, no sabemos, no entendemos cómo pueden llegar los barcos Es que hay a puentes nuestros que ríos, ¿no? cruzan para Triana y esto, y yo los veo bajitos, digo... No, porque se quedan un poco más para abajo, se quedan un poco más para abajo. Pero con el tema de la documentación, lo que más me costó fue buscar la documentación a finales del siglo XIX por el río Guadalquivir, porque hubo después muchas modificaciones, muchas cortas, muchos muros que pusieron de defensa en el río, con lo cual la navegación era completamente distinta. Tuve la suerte de encontrar una tesis doctoral de un ingeniero de Sevilla sobre la navegación náutica, que me sirvió para montar uno de los capítulos finales, prácticamente el capítulo final, cuando el vapor va saliendo de Sevilla camino de...
me sirvió para ir durante todo ese itinerario, ¿no? Esos son de los recursos que uno encuentra a base de buscar y querer ser riguroso en esa parte, digamos, de la crónica histórica que quiero dar a la novela y que no se quede en el puro realismo mágico, ¿no? Pero bien has dicho, es una novela de silencio. Yo creo que los silencios están muchas veces entre dos líneas de mi escrito. A mí me gusta más cuando describo que cuando hago diálogo. Me gusta más ese tipo de literatura, porque además, bueno, yo, como he dicho antes, yo empecé a conocer la literatura por la poesía. Cuando tenía 11 o 12 años devoraba poesía y prácticamente pues me sé cientos de poemas de memoria, ¿no? Y eso me ha servido, digamos, para hacer todas las descripciones y la sonoridad que tú comentabas. Sí, como dice mi compañera Ana, la sonoridad que creas con tus palabras es maravillosa para los sentidos, porque el momento del Pecas tiene muy poquitos diálogos, pero esas descripciones que haces y ese encuentro con esa mujer de color que dice que huele a canela, llegas a olerla, o sea, es como el último momento de felicidad que va a tener ese muchacho de 17 años antes de, bueno, de acabar. Antes del spoiler. Perdón, casi se me escapa. No, da igual. Ese cae el primero que cae Pero en el primer es capítulo. alucinante porque es en la descripción que creas la sonoridad en vez de en el diálogo que tiene con sus compañeros. Maravilloso. Esos movimientos de pluma que haces me parecen increíbles. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Arsen. Ahora. Hola, sí. Manuel. Hola, Arsen. Encantada de conocerte. Igualmente. Y encantada de estarte escuchando con todas mis compañeras, contigo, contándonos todo lo que nos cuentas. Me ha gustado mucho. Me costó al principio engancharme a ella, pero sí es cierto que te va atrapando. Y la verdad es que es cierto, o sea, me parece muy sensible, me parece que tiene mucha sensibilidad, es muy sensual, muy sensitiva. Y hay dos cositas que sí que te quería preguntar porque me hicieron mucha gracia. Bueno, gracias. A ver, a mí me recuerda mucho cuando le explica de sombligos a María cómo pelar un cangrejo. Es que me recordaba mucho, mi padre también es de Sevilla, ¿eh? Y me acordaba mucho de mi padre porque mi padre hacía lo mismo. Y por eso, y me hizo mucha gracia. Y luego una pregunta, porque esto ya no me hizo tanta gracia, y más si es cierto. Cuando cuenta Artemisa, dice, un día que quedé embarazada en mi pueblo. No sé de cuál de dos hermanos, tampoco importa demasiado quién fuese. Sí sé que la madre de ellos me llevó a una comadrona para abortar. Con una aguja de punto atravesaron el feto y mi capacidad de concebir. Yo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, es que todavía se me ponen los pelos de punta. Eso es posible y eso es verdad. Así es como se hacía anteriormente. Prácticamente todos los abortos a principios del siglo XX eran de esa forma. No había otra. Hombre, sé que no había eso, pero eso me parece una salvajada. Es una salvajada. Es una salvajada. Menos mal que hemos evolucionado, pero era una salvajada. Muchas mujeres se fueron así. Y no te estoy hablando de tantos años, porque yo conozco a alguna del barrio donde vivía con mi madre, de mi madre y demás, que tuvieron graves problemas por el tema de los abortos con agujas de coser, con lo que era el tema de las agujas de ganchillo, que se hacían en casas particulares y era completamente un riesgo, era un riesgo. Pues yo es que cada vez que lo leí, cuando lo leí me quedé, digo, bendito sea el Señor. Y una pregunta más acerca de la portada. La portada es preciosa, ¿vale? Pero ¿tú no crees que la portada lleva engaño? ¿Por qué?
Porque a mí la portada, ya cuando te fijas, no, ¿vale? Pero yo al principio no me parecía una mujer andaluza, me parecía una geisha. ¿Una geisha? ¿Por qué? Porque me No sé. parecía una japonesa, con un traje Ujú. japonés. Si tú la ves rápido, hombre, ya si te quedas mirándola bien. De hecho, yo cuando empecé, yo no me había fijado muy bien en la portada y cuando empecé a leerlo, dije, uy, si esto no va a ir de lo que yo pensaba que iba. Mira, no sé, que a lo mejor, pues bueno, deberíamos de ver a ti nomás. El traje de No, mantón, hombre, a el mí me traje, no, encanta, sí, no, pero pero sí que que es el traje de cierto. mantón de Manila que lleva, la que está en la portada es una modelo que se llama Pandora Beck, que es una modelo muy afanada en Sevilla, vamos. Además, pues prácticamente todos los desfiles que se hacen con el tema del sismo y demás, un traje de flamenca lo hace ella, ¿no? Y el traje, el mantón de Manila que lleva es el mantón de su bisabuela, que es de finales del siglo XIX, vamos, que es una Precioso. joya que se lo dejaron. Se trató de buscar, y el traje que lleva también es de la época del final del siglo XIX. Es que yo me imagino que a mí Prácticamente me lo que se me trató confundió precisamente eso. lo que se trató de poner era la foto de Artemisa, porque además esa foto está hecha en el costurero de la reina, dentro del costurero de la reina. Ella está mirando dentro del costurero de la reina el exterior del costurero de la reina, como si estuviera mirando a María de las Misiones, ¿no? En la portada. No, a ver, si luego ya una vez que ya te fijas, ¿no? Entiendes todo, que era lo que yo te quería decir. Pero así en un principio dije, jolín, en un principio sí que es cierto que a mí me dio a confusión. Luego ya después, una vez que te enfrascas en ella, pues solamente darte las gracias por escribir Gracias, así. gracias. Y que me ha pasado lo que a Rocío, que me dan ganas pues de ver, a ver qué pasó o cómo era Davini y todo eso. Así que muchísimas gracias. Pues ya me contaréis. Seguro. Yoli. Manuel, buenas Hola, tardes. ¿qué Hola. hay? Hola. Me están dejando prácticamente sin preguntas, perdóname la voz, le tengo ahí como un catarro que no se acaba de ir, me ha cogido un cariño tremendo y aquí está, bien pegadito. Como te digo, me han quitado casi todas las preguntas, pero sí quería hacer mención quizá por el uso del realismo mágico que haces, que a mí me fascina. Es un recurso que consigue, y tú lo has conseguido con tu novela, que yo me quede dentro y que me envuelva, que me acoja y que me quede ahí guardadita como un sitio donde estás bien, donde estás a gusto, ¿no? Es la novela mantita, que suelo decir, que te quedas dentro y ya no te apetece irte, ¿no? Y esa ambientación que mezcla esa parte mágica con esa parte real de esa Sevilla, que tiene mucho quizá también de ensoñación, un poco, porque quizá todos tenemos en la mente una Sevilla de esa época, quizá como más llena de tópicos, si quieres, para un externo. Yo soy de Madrid y además de familia madrileña, debe ser de los pocos que todavía quedamos, y no tengo familia en el sur, y tenemos esa imagen quizá muy evocadora de la época, como pues llena de ensoñación, que a veces, no sé si conoces a Juan Ramón Viedma, a veces él utiliza también ese pequeño recurso, el envolver todo con una ligera pátina, en la que no sabes distinguir muy bien lo que es realidad y lo que no. Y a mí me ha encantado cómo sumerges al lector en ese ambiente. Yo creo que lo sumerges muy bien y a mí me has dejado dentro. O sea, yo estaba feliz allí porque no me quería ir y me encantan tus personajes femeninos, me encantan. Creo que has hecho un dibujo de personajes brutal y tengo que leerme la anterior porque yo no la he leído, sobre todo porque Antoine yo creo que hay cosas que no sé de él, claro que sí, estaban en la otra, pero si dices que era la otra y lo has desarrollado, es un personaje que tiene su... Y creo que tiene más cosas escondidas de las que parece, creo. Sí, sí, Creo, la encontrarás en la otra. seguro que sí. Así que por mi parte ya te digo, preguntarte, me las han quitado todas, pero sí felicitarte por esa ambientación maravillosa, por conseguir que yo me haya sentido arropadita en estos días de frío aquí en Madrid, que daba gusto meterse allí, volver a ser, bueno, volver no, porque yo solo he estado de paso, pero estar en Sevilla y en esa época y en ese momento y lo bien que lo has hecho y lo bien que me lo has hecho pasar. Así que mil gracias, de verdad.
Gracias a ti, Yolanda. De todas formas, me encanta el símil que has hecho de que es una novela manta, ¿no? Una novela mantita donde La novela resguardarse. mantita. Una novela, ya digo, escrita con el corazón. Ha Se sido nota. parida de otra novela que era El retratista. El retratista fue parida con los intestinos, también te lo digo, y esta es con el corazón, ¿no? Son completamente distintas. Se nota. Leeré el anterior y te contaré. Muy bien. Perdóname que te diga, Manuel, ¿verdad, Jolino? Acabas de hacer, yo creo, la mejor frase publicitaria. O sea, una novela la escribió con los intestinos y la otra con el corazón. Sí. Te lo Sí. compro. Es cierto, es cierto. No, es cierto. Es cierto. Es cierto. El retratista tiene mucha rabia, esta tiene mucho cariño. Es más, quería que fueran distintas por eso. Con narradores distintos, de formas distintas, porque tampoco me gusta anclarme en un mismo estilo, ¿no? Igual que ahora el retratista habla sobre una vida completa, sobre el tramo de una vida, se va cerca de los 30 y tantos años, y esta se centra en 3 meses, ¿no? Está con un balón corto, la otra es balonazos largos para adelante y para detrás. Y la tercera estoy intentando escribir una novela sin balón, que eso ya es lo más complicado, ¿no? Si siquiera sin balón. No sé si la ¿Y editorial... con qué órgano, si se puede decir, Manuel? La tercera con el cerebro. Ah, mira, La tercera oye, es más cerebral. La fantástico. tercera es más, Qué bien más lo cerebral. vendes. La tercera es más cerebral, ¿sabes? Qué bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo Bueno. la verdad solo quería decir, Pepa, que tenía, bueno, yo interrumpo todo el rato, la verdad, no sé, por una pregunta más, llevo yo. No, porque Te vamos a es que, mutear. es que cuando estabas hablando de lo de los silencios, es que precisamente el diálogo que hay en la novela del sonido y del silencio me parecen unas páginas tan hermosas. Sí. Y lo demás, que claro, que dan para tanto. Los que vivimos enamorados de las palabras, letraheridos tremendos. Yo encima soy periodista de oficio, de carrera. Entonces, claro, con la palabra tengo que trabajar todos los días. Es tan bonito todo lo que cuentas, además eso, como recapacitar en las pausas, en los silencios, en lo que no se dice o no hace falta, o en ese aire, en radio, que siempre al principio, en el micrófono nunca te calles. No, en la radio nos lo enseñó Jesús Quintero. O sea, los silencios son fundamentales, porque claro, hay que marcar las pausas, hay que marcar un ritmo, hay que marcar un tono. Y tienes ahí unas páginas, creo que son solo 2 o 3, pero un diálogo cruzado, defendiendo el silencio de Artemis, hablando del poder de la palabra, que me parece de una belleza tremenda. Luego también cuando te pones a hablar, perdón, cuando te pones a sacudes con elegancia. A mí me ha encantado cuando te pones a hablar del hundimiento del Main, sacudes con elegancia tremenda. Sí. Ese capítulo me ha encantado, o sea, porque ha sido de una manera como muy suave, le das en todo el hocico, vamos, le pones pero bien, pero estilo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues Tengo dime, una extrañeza, dime. porque era una de las preguntas que digo, esta pregunta va a salir, digo, ¿y cómo la abordo si me hacen esta pregunta? Ay, pues dínosla. El arzobispo. No. Doña Mencía, porque María yo te de la- quería preguntar por Doña Mencía. Doña Mencía Es punto y aparte. Sí. Es una Pero consentida que solo quiere un juguetito y cuando se cansa de ese juguetito ya lo deja. ¿Qué le pasó con Artemisa? Como tantos nobles, ¿no? No. Sí, la verdad. Es que al final Yo lo que creo retrata era que el poderío que tenía ella en Villamanrique de la Condesa para hacer lo que quisiera allí, ¿no? Incluso quedarse con los niños ajenos, ¿no? Como si fueran muñecos, que pasa con Artemisa y después pasa con Rocío, que es la siguiente que no nombra, pero vamos, deja claro que es Rocío. No, me queda con la duda, no me habéis preguntado por qué María de las Misiones y por qué está dedicada a Aminetu y quién es Aminetu Min Abdelahí. Pues dínoslo. ¿Y por qué surge? Porque al final los autores tenemos historias personales que las lanza después como historias ficticias en las novelas, ¿no?
Cuenta, Amine- cuenta. Aminetu es una niña real para mí. Aminetu, digamos que es como si fuera una hija que tengo yo en África, ¿no? Aminetu vino en el año 2004, 2006 aproximadamente. Me pusieron a cargo de un programa de cooperación internacional con el Hospital Nacional de Nuakchot, en Mauritania. Aquel estado fallido que no se habla en la novela, y esto lo cuenta ustedes, de África es Mauritania, y donde Antoine Morandé está en El fin del mundo es en Mauritania, es en el Casar, un casar donde alrededor de ese casar se fundó la ciudad de Nuakchot de Mauritania. Lo fundaron las tribus que se quedaron alrededor de la fortaleza esa francesa, ¿no? Mauritania fue el último país del mundo en abolir la esclavitud y la abolió en el año 1989. Pero es irreal, no se ha puesto ninguna ley en contra de la esclavitud y sigue habiendo niños esclavos en Mauritania. Aminetu Min Abdellah fue la primera niña que yo conseguí traerme después de pelearme, porque solo nos traían árabes blancos, niños árabes blancos al hospital, y fue la primera niña que vino con 2 años a Sevilla a operarse. Estuvo con nosotros 4 años hasta que ya se volvió de nuevo a Mauritania, pero ha vuelto y es una niña esclava, una niña aratín en Mauritania. Entonces, el sentimiento, porque que antes mencionasteis, ¿por qué el sentimiento de esta niña? Me ha gustado mucho los sentimientos de esta niña, porque esos sentimientos sí los he volcado en el libro, con la niña, con la descripción de la niña, con los juegos de la niña. ¿Por qué al final en un cofre, cuando le están haciendo a ella la maleta, se van amontonando los recuerdos? Porque fue lo mismo que hicimos nosotros prácticamente con ella cuando se volvió a Mauritania. Y como es una novela, Las Duquelas, dedicado a Aminetu Min Abdellah, pues quería dejarlo aquí claro y contarlo a ustedes, ¿no? Esta novela está dedicada a una niña que realmente existe, que es de carne y hueso, y que por desgracia está en un país en el cual ser aratín significa ser esclavo, y eso es el 40% de la población de Mauritania hoy en día. Qué horror. Así que bueno. Qué bonito y qué triste a la vez lo que nos cuentas, Manuel. La verdad. ¿Has Sí, vuelto pero a saber de ella? ¿Has vuelto a saber? no hemos vuelto a saber de ella, no se ha vuelto a saber de ella. No se ha vuelto a saber de ella. Lo único que sabemos de ella, se salvó la vida, se curó, ella está completamente bien, pero bueno. Y te puedo preguntar... Para eso está la ficción, para poder escribir y acordarse uno de ella y hacer cosas. Bueno, ya nos vamos a acordar todos, ¿eh? ¿Te puedo preguntar qué tenía? Sí, ella vino con una cosa en teoría menor, tenía los pies sambo, completamente sambo, le habían cortado los tendones intentando curarla allí, pero eso fue una bestialidad, lo hicieron. A base de mucho dolor, de mucha rehabilitación, se le consiguió, pero el problema de fondo que traía al final, cuando se pasó la primera revisión, traía una tuberculosis que le cogía prácticamente toda la parte linfática, y le tuvieron que operar los ganglios y demás, y si no se hubiera muerto con el tema de la tuberculosis que tenía. Pero al final, ya digo, al final fue uno de los niños más que conseguimos sacar para adelante dentro del programa. Lo que pasa es que ya era especial al ser negra, al ser aratín y al ser una pequeña que todo el mundo la mimábamos y todo el mundo la seguimos queriendo, ¿no? Qué bueno. Perdón, pero luego no es una crueldad devolverla otra vez. Pero no pueden hacer otra cosa. Uf, qué horror. Sí, pero ahí tienes una alternativa, o la devuelves o la dejas morir allí. Ya. Ellas tienen, es decir, es un programa de... Ojalá pudiéramos, es decir, yo fui muchas veces a Nueva York, a Mauritania, y yo me hubiera traído camiones y camiones de niños para acá, ¿no? Pero primero los niños tienen su arraigo, tienen su de esto, y su familia, ¿no? el problema no
de allí no es los padres, ni el problema es la sociedad, el problema es el tema es que haya niños que estén clasificados como esclavos, ¿no? Y que dependan de... Ese es el problema, la esclavitud, ¿no? En fin. Importante, pero hay algo más importante en la esclavitud, en la propia vida, ¿no? Claro. Y en eso se salva. Bueno, Tienes ahí el pues- ejemplo de las niñas de Boko Haram, que qué poco se ha hablado de eso. Ya me parece algo tan terrible, tan cruel, tan monstruoso, y ahí está, y nadie dice nada. ya. ¿Y cuántas niñas han desaparecido? No se ha vuelto a saber nada de ellas. Malas que siguen teniendo, Bueno. monstruosidades. Bueno, Manuel, pues ha sido un placer hablar contigo, leerte, escucharte y esperamos, ya tienes aquí un club de fan, esperamos seguir leyéndote mucho, mucho. Decirte también que, bueno, ya irás viendo las reseñas, se colgarán o en Instagram o en Facebook o en Twitter, ¿vale? El vídeo también lo cuelgo en YouTube y ya te mandaré el enlace. Si en algún momento quieres tener el vídeo entero, yo te paso el enlace y te lo puedes descargar, ¿vale? O sea que si quieres te lo paso al correo y te lo puedes descargar cuando quieras. Muchas sea que, gracias. pues nada, muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias. Un beso enorme y algún día iremos por Sevilla gracias. y ya te avisaré por lo menos para darnos un achuchón, porque hemos disfrutado mucho con tu novela y encantada de conocerte, Manuel. Gracias. Igualmente. Muchas Hasta gracias. siempre. Adiós, Manuel. Hasta luego. Óscar, Dime. muchas gracias a todas y a ti. Que tu Pues nombre no se olvida, pues Óscar. gracias a todas y a ti también por venir. Bueno, Muchas Óscar gracias. siempre dice que es una más, Gracias. o sea que Sí. nosotros ya una más. Adiós. 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 Besos. Adiós.